He visto matrimonios santos desmoronarse porque uno de los dos dejó de alimentar su relación con Dios. Y en cada caso, hermano, en cada maldito caso, si me permites la expresión, encontré los mismos errores repitiéndose como un patrón diabólico diseñado para apagar la luz de Cristo en nuestras almas. Te pregunto ahora mismo, antes de seguir, ¿cuándo fue la última vez que sentiste a Dios cerca? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración no fue un conjunto de palabras vacías, sino un verdadero encuentro con el Padre? ¿Cuándo fue la última vez que la Eucaristía te hizo llorar de amor? Que las Escrituras te atravesaron el corazón como una espada de doble filo. Si tienes que pensar mucho la respuesta, hermano, si tienes que rebuscar en tu memoria para encontrar ese momento, entonces estás en peligro. Tu fe está enferma. Y como cualquier enfermedad, si no la atendemos a tiempo, puede llevarnos a la muerte espiritual. Pero escúchame bien, estás a tiempo. Siempre estamos a tiempo mientras tengamos un soplo de vida en el cuerpo, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de millones de oportunidades. Él nunca se cansa de esperarnos, pero necesitamos despertar, abrir los ojos y reconocer qué está matando nuestra relación con Él. Lo que más me duele, hermanos, es ver cómo muchos cristianos se conforman con una fe mediocre, tibia, como dice el Apocalipsis. Esa fe que no es ni fría ni caliente, que Dios vomita de su boca. Una fe de domingo por la mañana que no transforma el lunes, el martes, el resto de la semana. Una fe de etiqueta, de apariencias, de ritualismo vacío. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a vivir sin el fuego del Espíritu Santo, sin la pasión por las cosas de Dios, sin ese hambre insaciable por conocerlo más, amarlo más, servirlo más. Nos conformamos con migajas cuando Él nos ofrece un banquete. Nos contentamos con sobrevivir espiritualmente cuando Él nos llama a vivir en abundancia. Y esta mediocridad, hermanos, esta terrible mediocridad espiritual es el terreno fértil donde crecen todos los errores que voy a compartir contigo hoy. Así que te pido, por lo que más quieras, por tu salvación eterna, por el amor que un día sentiste por Cristo, que me escuches hasta el final. No importa si lo que te diga te incomoda, no importa si te ves reflejado en estos errores y eso te duele. El dolor que sana es bendito, hermanos. Es mejor el bisturí del cirujano que la gangrena que mata. Prefiero que estas palabras te hieran hoy para que puedas sanar a que sigas dormido en tu mediocridad hasta que sea demasiado tarde. Porque te lo digo con total certeza. Hay un infierno, hay una eternidad sin Dios y el camino hacia allá está pavimentado con buenas intenciones y errores que nunca corregimos. Pero también te digo con la misma certeza, hay un cielo, hay una eternidad de gozo indescriptible junto al Padre y el camino hacia allá comienza hoy, ahora, con la decisión de arrancar de raíz todo lo que está matando tu fe. El primer error que está devastando la fe de millones de católicos es la oración superficial, esa oración de labios que nunca llega al corazón. Hermanos, hemos convertido uno de los privilegios más grandes que tenemos, los hijos de Dios, en una rutina mecánica, en un deber que cumplimos a medias, sin alma, sin vida. Recitamos Padre Nuestros como loros que repiten sonidos sin comprenderlos. Murmuramos Ave Marías mientras nuestra mente vaga por las preocupaciones del día, por lo que vamos a cocinar, por el problema en el trabajo, por el dinero que falta. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos a Dios cerca, por qué los cielos parecen de bronce, por qué nuestras oraciones rebotan contra el techo sin llegar a ninguna parte. La respuesta es simple y dolorosa, no estamos realmente orando, estamos cumpliendo un protocolo religioso vacío. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la oración, decía que la oración es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? Un trato de amistad. ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo te hablara todos los días, pero nunca te prestara atención, nunca te mirara a los ojos, nunca escuchara lo que le dices? Sí. Solo viniera a ti cuando necesita algo con una lista de peticiones y en cuanto termina de pedirte cosas se va corriendo. Pues eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Venimos a Él como quien mete una moneda en una máquina expendedora esperando que nos dé lo que queremos. Rezamos nuestro rosario en 10 minutos corriendo, cumplimos con nuestra misa dominical mirando el reloj cada 5 minutos, hacemos nuestras oraciones de la mañana y la noche como quien se lava los dientes, por higiene espiritual, sin amor, sin encuentro real. Te voy a contar algo que vi hace años y que nunca olvidaré. Había un hombre en mi parroquia, llamémosle Antonio, que venía a misa todos los días sin falta. Todos lo veíamos como un modelo de piedad, siempre el primero en llegar, siempre arrodillado en oración antes de la misa. Pero un día vino a verme destruido. Su matrimonio estaba por terminar, su hijo se había metido en drogas y él sentía que Dios lo había abandonado.
Me dijo con rabia: Padre, he rezado todos los días de mi vida, nunca he faltado a misa, ¿por qué Dios me hace esto? Y cuando empezamos a hablar en profundidad descubrí algo terrible. Antonio nunca había orado realmente. Recitaba oraciones, sí. Cumplía con sus devociones, por supuesto, pero nunca había tenido una conversación real con Dios. Nunca le había abierto su corazón de verdad. Nunca había escuchado. Su oración era un monólogo donde él hablaba, pero Dios nunca tenía oportunidad de responder porque Antonio nunca se quedaba en silencio para escuchar. Hermanos, la oración no es magia, es relación. No es recitar fórmulas correctamente para que Dios nos dé lo que queremos, es entrar en comunión con Él. Y la comunión requiere presencia, requiere atención, requiere amor. Cuando oras, realmente estás ahí, presente, consciente de que estás ante el Creador del universo que te ama con locura, o tu cuerpo está arrodillado pero tu mente está en 1000 lugares distintos. Jesús mismo nos advirtió contra esto en Mateo cuando dijo: cuando oren no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Y cuando oren no hagan como los paganos que repiten palabras sin sentido pensando que por mucho hablar serán escuchados. ¿Ves? Cristo nos está diciendo que la oración superficial, la oración de apariencias, la oración mecánica no sirve. Dios no quiere nuestras palabras bonitas, quiere nuestro corazón. El remedio para este error mortal es simple pero radical. Debemos aprender a orar de verdad. Y orar de verdad significa presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestra miseria, con nuestras heridas, con nuestros pecados, con nuestras alegrías también. Significa hablarle como le hablarías a alguien que amas profundamente. Significa sobre todo escuchar. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los católicos que nunca escuchan a Dios? Hablan, piden, suplican, se quejan, pero nunca se quedan en silencio el tiempo suficiente para oír la voz suave del Espíritu Santo hablándoles al corazón. La oración contemplativa. Ese silencio adorante ante el Santísimo Sacramento, esa meditación profunda de las Escrituras donde le damos tiempo a Dios para que nos hable, eso es lo que nos falta. Sin esto, hermanos, nuestra fe se marchita. La oración superficial nos deja vacíos, cansados, desilusionados, pero la oración profunda, esa que brota del corazón y que nos pone en contacto real con el Padre, esa transforma toda nuestra vida. El segundo error devastador es vivir una doble vida, ser católicos el domingo y paganos el resto de la semana. Este es quizás el veneno más común y más letal para la fe. Hermanos, no podemos tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de este mundo. No podemos comulgar el domingo y vivir en pecado mortal el lunes. No podemos proclamar que Cristo es nuestro Señor y luego vivir como si nunca hubiéramos oído hablar de Él. Jesús fue clarísimo en esto cuando dijo: nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Y sin embargo, ¿cuántos católicos viven exactamente en esta contradicción? Van a misa, se golpean el pecho, piden perdón, comulgan el cuerpo de Cristo y al salir de la iglesia vuelven exactamente a los mismos pecados, a las mismas mentiras, a las mismas injusticias. He conocido empresarios que vienen a misa todos los domingos con sus familias, que son vistos como pilares de la comunidad, pero que en sus negocios engañan, explotan a sus trabajadores, evaden impuestos y duermen tranquilos porque creen que cumplir con el ritual dominical los absuelve de sus pecados semanales. He conocido mujeres que rezan el rosario diariamente, pero que destrozan reputaciones con su lengua, que siembran cizaña en sus familias, que viven llenas de resentimiento y amargura, pero se sienten santas, porque no faltan a sus devociones. He conocido hombres que van a retiros espirituales y lloran de emoción en la adoración eucarística, pero que en sus casas son tiranos, que engañan a sus esposas, que descuidan a sus hijos, que viven vidas secretas llenas de porquería que jamás confesarían públicamente. Esta hipocresía, hermanos, esta vida dividida, mata la fe más rápido que el ateísmo declarado. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos esta doble vida, en el fondo de nuestro corazón sabemos que somos mentirosos. Podemos engañar a los demás, podemos mantener nuestra imagen de buenos católicos, pero no podemos engañar a nuestra conciencia y mucho menos podemos engañar a Dios. Y esta disonancia interna, esta contradicción entre lo que profesamos y lo que vivimos, nos carcome por dentro, genera culpa, pero no la culpa sana que nos lleva al arrepentimiento genuino, sino una culpa tóxica que nos hace sentir hipócritas. Y cuando nos sentimos hipócritas comenzamos a alejarnos de Dios,
No porque Él se haya alejado de nosotros, sino porque no podemos sostener su mirada. Es como Adán y Eva escondiéndose en el jardín después del pecado. Sabemos que estamos desnudos, que somos miserables, y en lugar de correr hacia Dios buscando su misericordia, nos escondemos de Él, dejamos de orar con profundidad, dejamos de frecuentar los sacramentos con sinceridad y lentamente nos vamos muriendo espiritualmente. San Pablo nos advierte en su carta a los romanos: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hermanos, ser cristiano es ser transformado. No es añadir algunas prácticas religiosas a nuestra vida pagana, es dejar que Cristo revolucione cada aspecto de nuestra existencia. Nuestra forma de hacer negocios debe ser cristiana. Nuestra forma de relacionarnos en el matrimonio debe ser cristiana. Nuestra forma de usar internet, de hablar de los demás, de gastar nuestro dinero, de tratar a quienes nos sirven, todo debe estar impregnado del Evangelio. No hay áreas de nuestra vida donde Cristo no tenga derecho a entrar. O Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Esta tibieza, esta vida compartimentada donde Dios tiene su espacio el domingo, pero el resto de la semana vivimos según los valores del mundo, es la receta perfecta para la muerte espiritual. El camino de salida de este error requiere una honestidad brutal con nosotros mismos. Necesitamos hacer un examen de conciencia profundo y preguntarnos: ¿realmente vivo lo que creo? ¿Hay coherencia entre mi fe y mi vida? ¿Qué vería alguien que me observara 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Vería a un discípulo de Cristo o vería a alguien que simplemente tiene una afición religiosa entre muchas otras? Y cuando descubramos las áreas de incoherencia, y las descubriremos porque todos las tenemos, necesitamos llevarlas al confesionario con humildad y arrepentimiento genuino. Pero no basta con confesarlas una vez, al mes, para volver a caer en ellas. Necesitamos un compromiso radical de cambio. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para vivir realmente como hijos de la luz en medio de esta generación torcida. La integridad espiritual, hermanos, esa unidad entre lo que creemos y cómo vivimos, es fundamental para mantener viva la fe. El tercer error que está matando la fe de incontables católicos es el descuido de la Eucaristía, ese tesoro infinito que tenemos y que hemos perdido de vista por la familiaridad. Hermanos, estamos ante el mayor milagro que ocurre en la tierra. En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Cristo que caminó por Galilea, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, haciéndose presente en nuestros altares. No es un símbolo, no es una representación, no es un recuerdo bonito. Es Cristo mismo, real, vivo, presente, ofreciéndose a nosotros para que nos unamos a Él de la forma más íntima posible. Y sin embargo, ¿cuántos católicos van a comulgar como quien hace un trámite, sin preparación, sin adoración, sin una pizca de asombro ante este misterio tremendo? He visto a personas llegar tarde a misa corriendo para alcanzar la comunión como quien no quiere perder el autobús. He visto a gente masticando chicle mientras se acerca a recibir el cuerpo de Cristo. He visto filas interminables para comulgar donde nadie se arrodilla después, donde nadie hace una acción de gracias digna, donde la gente se va de la iglesia antes de que termine la misa como si tuvieran prisa por salir de ahí. Y lo más terrible es que muchos comulgan en pecado mortal sin haberse confesado, convirtiendo lo que debería ser medicina de inmortalidad en su propia condenación, porque como dice San Pablo en 1 Corintios, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esta irreverencia hacia la Eucaristía, hermanos, este descuido del mayor don que Dios nos ha dado, es una de las razones principales por las que tantos católicos viven sin el fuego del Espíritu. Déjame contarte lo que pasó con María, una mujer de unos 50 años que vino a verme hace tiempo. Me dijo que había perdido la fe, que ya no sentía nada en misa, que todo le parecía vacío y sin sentido. Cuando le pregunté por su vida espiritual, descubrí que llevaba años yendo a comulgar sin confesarse, viviendo en situaciones de pecado que justificaba de 1000 maneras. Le expliqué que estaba profanando la Eucaristía, que estaba tratando a Cristo con un desprecio terrible al recibirlo indignamente. Al principio se enojó, me dijo que era muy duro, que Dios era misericordioso y que yo no tenía derecho a juzgarla. Pero algo de lo que le dije tocó su corazón. Después de varios meses, volvió. Se había confesado, había puesto orden en su vida y me dijo llorando: Padre, volví a sentir a Jesús en la comunión. Es como si hubiera estado años comiendo piedras y de repente recibí pan verdadero. ¿Entiendes, hermano?
Cuando nos acercamos a la Eucaristía sin la reverencia, sin la preparación, sin el arrepentimiento necesario, bloqueamos las gracias que Dios quiere darnos. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Es de ahí que fluye toda la fuerza para vivir como cristianos en este mundo. Pero necesitamos recibirla bien, con fe viva, con adoración profunda, con el corazón limpio. Los santos entendían esto. Santa Teresa de Calcuta decía que no podría hacer lo que hacía sin la Eucaristía diaria. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasaba horas ante el Santísimo. San Francisco de Asís temblaba de amor ante la presencia eucarística de Cristo. Ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que en la Eucaristía se encuentra el secreto de la santidad. Si tu fe está muriendo, si sientes que Dios está lejos, si has perdido el fervor que una vez tuviste, te digo con toda claridad, vuelve a la Eucaristía, pero vuelve bien. Prepárate antes de ir a misa. Lee las lecturas del día. Llega temprano para recogerte en oración. Durante la consagración, arrodíllate no solo con el cuerpo, sino con el alma entera en adoración. Antes de comulgar, asegúrate de estar en gracia de Dios. Confiésate si es necesario. Y después de recibir a Cristo, no salgas corriendo. Quédate ahí, en silencio, dándole gracias, hablándole, dejando que Él te hable. Si puedes, visita el Santísimo durante la semana. Aunque sea 15 minutos ante el sagrario, pueden transformar tu vida. La Eucaristía, hermanos, es el antídoto contra la tibieza espiritual. Es imposible acercarse a Cristo en la Eucaristía con fe y amor genuinos y permanecer tibio. El fuego divino que arde en ese sacramento nos consume y nos transforma si nos abrimos a Él. Ahora, antes de continuar, necesito que te hagas una pregunta profunda. De estos 3 errores que hemos visto hasta ahora, ¿cuál está más presente en tu vida? ¿Es la oración superficial, la doble vida o el descuido de la Eucaristía? Porque te puedo asegurar algo. Si sigues como vas, si no corriges estos errores, dentro de unos años, tu fe será apenas un cascarón vacío, si es que queda algo de ella. Pero hay esperanza, hermano, siempre hay esperanza si actuamos ahora. El cuarto error que devasta la fe de millones es la falta de vida comunitaria, el intento de vivir el cristianismo en solitario. Hermanos, nadie se salva solo. Esta es una verdad fundamental que el individualismo moderno nos ha hecho olvidar. El cristianismo no es una religión de místicos solitarios que buscan a Dios cada uno por su cuenta. Cristo no llamó a individuos aislados, llamó a una comunidad, estableció una iglesia, un cuerpo del cual Él es la cabeza y nosotros los miembros. Y sin embargo, ¿cuántos católicos viven su fe completamente desconectados de la comunidad eclesial? Van a misa el domingo, cumplen con su obligación y el resto de la semana viven como si fueran cristianos autónomos que no necesitan a nadie más. Este aislamiento espiritual es mortal para la fe. Déjame explicarte por qué. Cuando vivimos nuestra fe en soledad, sin el apoyo, la corrección, el ánimo y el ejemplo de otros cristianos, somos presas fáciles para el enemigo. Somos como brasas sacadas del fuego. Una brasa en medio de muchas otras se mantiene encendida, arde con fuerza. Pero si sacas una brasa del fuego y la dejas sola, en poco tiempo se apaga, se enfría, se vuelve ceniza inútil. Así pasa con el cristiano que se aísla. Por más fervor que tengas, por más buenas intenciones que albergues, si no te rodeas de hermanos en la fe que te desafíen, que te animen, que oren contigo, que te sostengan en los momentos de crisis, eventualmente te enfriarás. El libro de Eclesiastés lo dice bellamente: más valen 2 que 1 porque obtienen mejor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae y no tiene quien lo levante. He visto este patrón repetirse incontables veces. Jóvenes que vienen de retiros espirituales encendidos de amor por Dios, pero que al volver a su vida normal se aíslan, no se integran a ningún grupo de oración, no buscan compañía en su camino de fe y en pocos meses ese fuego se apaga completamente. Matrimonios que atraviesan crisis terribles porque no tienen otros matrimonios cristianos con quienes compartir, de quienes aprender, que los sostengan con su oración y ejemplo. Personas que enfrentan tentaciones fuertes pero que por vergüenza o por orgullo no buscan ayuda en su comunidad parroquial y terminan cayendo una y otra vez en los mismos pecados. El aislamiento nos hace vulnerables, nos debilita, nos expone a las mentiras del demonio que nos susurra que somos los únicos que luchamos con esto, que nadie nos entendería, que estamos solos. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendas.
La vida comunitaria no es solo un apoyo práctico para mantener la fe, es parte esencial de lo que significa ser cristiano. En Primera de Juan leemos, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Entiendes esto? No puedes tener una relación auténtica con Dios si no tienes relaciones auténticas con tus hermanos en la fe. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Y no me refiero al amor abstracto por la humanidad, me refiero al amor concreto por personas reales, con sus defectos, sus manías, sus pecados. En la comunidad parroquial, en los grupos de oración, en el servicio a los pobres junto a otros cristianos, es donde aprendemos a amar como Cristo ama, donde nuestro egoísmo es confrontado, donde crecemos en santidad. La solución a este error es simple, pero requiere humildad. Necesitas involucrarte en la vida de tu parroquia, unirte a un grupo de oración, buscar hermanos en la fe con quienes caminar. Sí, es incómodo. Sí, tendrás que lidiar con personas imperfectas, con horarios que no te convienen, con dinámicas que a veces te irritarán. Pero eso es parte del crecimiento. La comunidad cristiana no es un club de personas perfectas que se reúnen porque son todas maravillosas. Es un hospital de pecadores que se sostienen unos a otros en el camino hacia la santidad. Necesitas hermanos que oren por ti cuando tú no tienes fuerzas para orar. Necesitas hermanos que te digan la verdad con amor cuando estás desviándote del camino. Necesitas hermanos con quienes compartir tus alegrías y tus penas, tus victorias y tus derrotas. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo no solo en teoría sino en práctica. Sin esto, hermano, tu fe no sobrevivirá a las tormentas que vendrán. El quinto error mortal es la ignorancia de la fe, vivir como católicos sin conocer realmente lo que la Iglesia enseña. Hermanos, este es un problema gravísimo en nuestros tiempos. Tenemos millones de católicos bautizados que no saben prácticamente nada de su fe, no han leído la Biblia completa, ni siquiera los evangelios, no conocen el catecismo, no entienden la doctrina básica de la Iglesia. Su formación religiosa se detuvo en la primera comunión o la confirmación y desde entonces viven con una fe infantil que no puede sostenerlos cuando enfrentan las dudas, las tentaciones y los desafíos intelectuales del mundo moderno. Es como enviar a un niño de 10 años a pelear en una guerra. No tiene las armas, no tiene el entrenamiento, no tiene la madurez necesaria. El resultado es predecible. Será vencido. Vivimos en una época de confusión tremenda, ideas contrarias al Evangelio nos bombardean constantemente desde los medios, desde la cultura, desde las redes sociales. El relativismo moral nos dice que no hay verdades absolutas, que cada quien tiene su verdad. La ideología de género ataca el plan de Dios para la sexualidad humana. El secularismo nos dice que la religión debe quedar relegada a la esfera privada. El materialismo nos convence de que solo existe lo que podemos ver y tocar. Y frente a todo esto, ¿cómo puede defenderse un católico que no conoce su fe? ¿Cómo puede responder a las objeciones si nunca se ha tomado el tiempo de estudiar por qué la Iglesia enseña lo que enseña? No puede. Y lo que pasa entonces es que poco a poco comienza a dudar, a relativizar, a pensar que quizás la Iglesia está equivocada, que sus enseñanzas son obsoletas, que necesita actualizarse. He visto a padres de familia católicos incapaces de responder las preguntas de sus hijos adolescentes sobre la fe. He visto universitarios católicos que abandonan la Iglesia en su primer año de carrera porque un profesor ateo les presentó objeciones que nunca habían considerado y para las cuales no tenían respuestas. He visto adultos católicos que después de años de ir a misa dominical se van a sectas protestantes, porque allí al menos les enseñan la Biblia. La ignorancia nos hace vulnerables a cualquier viento de doctrina, a cualquier maestro carismático que venga con ideas novedosas pero contrarias a la verdad. San Pablo le advirtió a Timoteo sobre esto: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán sus oídos de la verdad. Pero aquí viene lo que muchos no quieren oír. La ignorancia religiosa no es accidental, es culpable. Hermano, si tienes tiempo para ver series en Netflix, para scrollear en redes sociales, para leer periódicos o novelas, pero no tienes tiempo para formarte en tu fe, el problema no es falta de tiempo, es falta de prioridades. Dios nos ha dado 2000 años de sabiduría acumulada en la Iglesia. Tenemos las Escrituras, tenemos a los padres de la Iglesia, tenemos a los grandes doctores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santa Teresa, tenemos el catecismo que explica claramente toda la doctrina católica, tenemos libros, podcasts, videos, recursos increíbles disponibles muchas veces de forma gratuita. No hay excusa para la ignorancia en nuestra generación.
La única explicación es la pereza espiritual, la falta de hambre por conocer a Dios y sus caminos. Escúchame bien. Si quieres que tu fe sobreviva, si quieres que sea robusta, adulta, capaz de resistir los ataques de este mundo, necesitas formarte. Lee la Biblia todos los días, no como un deber, sino con hambre de conocer a Cristo más. Estudia el catecismo de la Iglesia Católica, aunque sea un número cada día. Lee buenos libros católicos, escucha enseñanzas de sacerdotes y teólogos sólidos, asiste a charlas de formación en tu parroquia, pregunta cuando no entiendas algo. Busca respuestas a tus dudas en fuentes confiables de la Iglesia, no en Google, donde cualquiera puede publicar cualquier disparate. El Señor nos dice en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dejes que eso te pase a ti. Una fe informada, una fe que sabe lo que cree y por qué lo cree, es una fe que puede enfrentar cualquier tormenta y salir fortalecida. El sexto error que está devastando la fe es la falta de una vida de penitencia y sacrificio. Hermanos, vivimos en una cultura que huye del sufrimiento como de la peste. Todo es comodidad, placer, facilidad. Buscamos el camino de menor resistencia en todo. Y esta mentalidad ha infectado nuestra vida espiritual. Queremos una fe cómoda. Una fe que no nos cueste nada, que no nos exija sacrificios, que se adapte a nuestro estilo de vida en lugar de transformarlo. Pero Cristo fue absolutamente claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay cristianismo sin cruz, hermanos. No hay santidad sin renuncia. No hay gloria de resurrección sin pasar primero por el Calvario. Mira a tu alrededor y verás que hemos perdido completamente el sentido del sacrificio. Los viernes ya casi nadie se abstiene de comer carne, ni siquiera en Cuaresma. El ayuno se ha vuelto opcional. Algo que hacen solo los muy devotos o los extremistas religiosos según la mentalidad moderna. La penitencia, la mortificación, el ofrecer pequeños sacrificios a Dios durante el día, todo esto parece cosa del pasado, de un catolicismo anticuado que necesitaba castigar el cuerpo porque lo veía como malo. Y entonces tenemos católicos que se permiten todos los caprichos, todos los placeres, todas las comodidades y que nunca han experimentado el poder liberador de negarse a sí mismos algo por amor a Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué son esclavos de sus pasiones? ¿Por qué no pueden vencer ciertos pecados? ¿Por qué su vida espiritual es tan débil? Déjame explicarte algo fundamental que los santos entendían y nosotros hemos olvidado. La penitencia y el sacrificio no son castigos, son entrenamiento espiritual. Cuando te niegas un capricho, cuando ayunas, cuando ofreces una pequeña incomodidad a Dios, estás ejercitando tu voluntad, estás entrenando tu alma para dominar tus impulsos, estás creciendo en libertad interior. Un hombre que nunca se niega a nada se convierte en esclavo de sus deseos. Pero un hombre que practica la mortificación, que dice no a su cuerpo cuando éste le pide cosas que no necesita, ese hombre se vuelve libre. Ya no es arrastrado por cada antojo, por cada tentación. Ha desarrollado músculo espiritual que le permite resistir, elegir el bien aunque sea difícil, perseverar cuando todo en él quiere rendirse. Además hay un misterio profundo aquí que San Pablo explica en Colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Nuestros sacrificios, cuando se unen al sacrificio de Cristo en la cruz, tienen un valor redentor inmenso. Podemos ofrecer nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestros sufrimientos por la conversión de pecadores, por las almas del purgatorio, por nuestros seres queridos. Esta es una de las enseñanzas más hermosas del catolicismo, que nada se desperdicia cuando se ofrece a Dios con amor. Ese dolor de cabeza que tienes, esa enfermedad que padeces, ese sacrificio que haces de levantarte temprano para orar aunque tu cuerpo quiera quedarse en la cama, todo eso adquiere un valor eterno cuando lo unes a la cruz de Cristo. Hermanos, si tu fe está muriendo, si te sientes débil espiritualmente, si caes una y otra vez en los mismos pecados, necesitas recuperar la práctica de la penitencia. Empieza poco a poco. Ayuna un día a la semana a pan y agua, o al menos sáltate una comida. Abstente de carne los viernes en honor a la pasión del Señor. Niégate pequeños gustos durante el día y ofrécelos a Dios, ese dulce que querías comer, esa serie que querías ver, ese tiempo extra en la cama. Practica la mortificación de la lengua. No quejas, no chismes, no palabras inútiles. Usa duchas de agua fría de vez en cuando. Estas cosas pueden parecer tonterías para el mundo, pero tienen un poder espiritual increíble. Fortalecen tu voluntad, purifican tu corazón y abren canales de gracia en tu vida.
Los santos más grandes fueron maestros de la penitencia, no porque fueran masoquistas, sino porque sabían que esta es la medicina que cura el alma enferma de egoísmo y apego desordenado a las cosas de este mundo. El séptimo y último error que está matando la fe de tantos católicos es vivir sin misión, sin un sentido de propósito apostólico. Hermanos, hemos reducido el cristianismo a algo que hacemos para nuestro beneficio personal, para nuestra paz interior, para asegurarnos un lugar en el cielo, pero ese no es el cristianismo que Cristo fundó. Él no nos llamó simplemente a ser salvados, nos llamó a ser salvadores con Él. No nos llamó a sentarnos cómodamente en la iglesia esperando que llegue la muerte, nos llamó a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Cada cristiano, sin excepción, está llamado a ser apóstol, a ser misionero, a ser testigo de Cristo en su familia, en su trabajo, en su vecindario, donde quiera que esté. Pero la realidad es que la mayoría de los católicos viven su fe de forma completamente pasiva. Van a misa, cumplen con sus devociones privadas y ahí termina todo. Nunca han compartido su fe con nadie. Nunca han invitado a alguien a conocer a Cristo. Nunca han dado testimonio explícito de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tienen familiares alejados de Dios, compañeros de trabajo que viven sin esperanza, vecinos que no conocen el amor de Cristo, pero ellos guardan silencio. Por miedo, por vergüenza, por respeto humano, por cobardía, no abren la boca. Y esta falta de misión tiene un efecto devastador en su propia fe, porque una fe que no se comparte se marchita. Una fe que se queda encerrada en el corazón, sin expresarse hacia afuera, se asfixia. Piénsalo así. Imagina un manantial de agua fresca. Si ese manantial fluye, si el agua sale y riega la tierra alrededor, el manantial se mantiene puro, fresco, lleno de vida. Pero si bloqueas la salida del manantial, si el agua no puede fluir, ¿qué pasa? Se estanca, se pudre, se llena de algas y suciedad, deja de ser agua viva. Así pasa con nuestra fe. Cuando la compartimos, cuando damos testimonio, cuando nos atrevemos a hablar de Cristo a otros, nuestra propia fe se fortalece. Cada vez que explicamos por qué creemos, cada vez que defendemos nuestra fe ante objeciones, cada vez que compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, algo se fortalece dentro de nosotros. Pero cuando guardamos silencio, cuando escondemos nuestra fe como si fuera algo privado que no debe salir a la luz pública, esa fe se debilita, pierde vitalidad, se convierte en algo tibio e insípido. Además, hermano, tenemos una responsabilidad tremenda. Vivimos en un mundo que se está hundiendo en la oscuridad. Millones de personas a nuestro alrededor viven sin conocer el amor de Dios, sin esperanza, sin paz, sin propósito. Están buscando, muchas veces en los lugares equivocados, lo que solo Cristo puede dar. Y nosotros que hemos encontrado la perla de gran precio, que conocemos al Salvador, nos quedamos callados. San Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Sentía esa urgencia, esa necesidad imperiosa de compartir la buena nueva. Y nosotros vivimos tranquilos mientras la gente a nuestro alrededor se condena por falta de conocimiento del Evangelio. Jesús dijo claramente, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un monte no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. La solución a este séptimo error es radical pero transformadora. Necesitas encontrar tu misión. Pregúntale al Señor en oración qué quiere que hagas. ¿A quién te está llamando a alcanzar con su amor? Quizás es tu cónyuge que se ha alejado de la fe. Quizás son tus hijos que necesitan ver en ti un testimonio vivo de cristianismo auténtico. Quizás es ese compañero de trabajo que está atravesando una crisis. Quizás es algún ministerio en tu parroquia donde puedes servir. Quizás es compartir contenido de fe en redes sociales. Quizás es visitar enfermos, servir a los pobres, enseñar catecismo. Las oportunidades son infinitas. Pero lo que no puedes hacer es quedarte cruzado de brazos. Dios te salvó para algo. Te rescató de las tinieblas no solo para que te salves tú, sino para que seas instrumento de salvación para otros. Cuando encuentres esa misión y empieces a vivirla, verás cómo tu propia fe se enciende con un fuego nuevo. Ahora bien, antes de terminar, necesito que entiendas algo crucial. Estos 7 errores no actúan aisladamente. Se alimentan unos a otros, se refuerzan mutuamente. La oración superficial lleva a la doble vida. La doble vida produce irreverencia hacia la Eucaristía. El descuido de la Eucaristía nos debilita para vivir en comunidad. El aislamiento aumenta nuestra ignorancia.
La ignorancia hace que no valoremos la penitencia. Y la falta de penitencia y de misión nos deja sin propósito, cayendo de nuevo en la oración superficial. Es un círculo vicioso descendente hacia la muerte espiritual. Pero hermanos, escuchen esto con esperanza. Así como estos errores se refuerzan mutuamente en sentido negativo, cuando empezamos a corregirlos se refuerzan mutuamente en sentido positivo. Cuando comienzas a orar de verdad, con profundidad, descubres la hipocresía de tu doble vida y te duele, te lleva a la conversión. Cuando te conviertes de verdad, te acercas a la Eucaristía con nuevo amor y reverencia. Cuando recibes bien la Eucaristía, deseas compartir ese regalo con otros en comunidad. La comunidad te forma, te enseña, reduce tu ignorancia. El conocimiento profundo de la fe te lleva a valorar la penitencia. La penitencia te fortalece para vivir tu misión. Y la misión enciende tu oración con nuevo fervor. Es un círculo virtuoso ascendente hacia la santidad. Por eso te digo, no te desanimes si te has visto reflejado en todos estos errores. No te sientas condenado. Al contrario, alégrate de que el Espíritu Santo te haya hecho consciente de estas áreas donde necesitas crecer. La conciencia del problema es el primer paso hacia la solución. Ahora sabes qué está matando tu fe. Ahora puedes hacer algo al respecto. No tienes que corregir todo de golpe. De hecho, te aconsejo que no intentes hacerlo porque terminarás abrumado y frustrado. Escoge uno de estos errores, el que sientas que es más urgente en tu vida, y comprométete a trabajar en él durante un mes completo. Ponlo en oración, busca ayuda si la necesitas. Y cuando veas progreso ahí, ataca el siguiente. Te prometo algo, hermano, si tomas en serio esto que te he compartido hoy, si realmente te comprometes a arrancar de raíz estos errores de tu vida, dentro de un año serás una persona completamente diferente espiritualmente. Tu fe no solo habrá sobrevivido, habrá florecido. Habrás pasado de ser un cristiano tibio y mediocre a ser un discípulo apasionado de Cristo, y ese cambio no solo te beneficiará a ti, transformará a todos los que te rodean. Porque una persona encendida de amor por Dios es como un fuego que enciende otros fuegos, que ilumina las tinieblas, que calienta a los que están cerca. Hermanos míos queridos, llegamos al final de esta reflexión que me ha salido del corazón con lágrimas. He visto demasiado dolor, demasiadas vidas arruinadas, demasiadas almas perdidas porque no prestaron atención a tiempo a estos errores que las estaban matando espiritualmente. No quiero que tú seas una estadística más. No quiero que dentro de unos años mires atrás y te arrepientas de no haber actuado cuando todavía podías. El tiempo de la misericordia es ahora. Dios te está hablando hoy a través de estas palabras. No endurezcas tu corazón. No te digas a ti mismo que ya lo harás mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Quiero que ahora mismo, antes de irte, hagas una pausa. Cierra los ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo. Lleva tu mano al pecho y siente tu corazón latiendo. Mientras late, mientras respiras, mientras vives, hay esperanza. Dios no ha terminado contigo. Él está dispuesto a restaurar tu fe, a reavivar ese fuego que se estaba apagando, a darte una nueva oportunidad. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas reconocer humildemente que has fallado, que has cometido estos errores, que necesitas su gracia para cambiar. Háblale ahora con tus propias palabras desde lo más profundo de tu ser. Dile que lo sientes, dile que quieres volver a Él con todo tu corazón. Y ahora te voy a pedir algo concreto. No dejes que este mensaje se quede solo en ti. Si estas palabras han tocado tu corazón, si algo de lo que te he dicho te ha movido, comparte este contenido con alguien que lo necesite. Todos conocemos a alguien cuya fe está en peligro, que está alejándose de Dios. ¿Saben cuántas veces he entrado a una casa donde los matrimonios se están matando a gritos, donde los hijos se están prostituyendo, donde reina el odio más visceral y he encontrado una hermosa cruz sobre la puerta de entrada? ¿Saben cuántas veces he consolado a madres que lloran porque sus hijos se suicidaron y en el cuarto del muchacho había un crucifijo mirando toda esa desesperación sin que nadie lo mirara a él? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos al Rey del Universo clavado en nuestras paredes y vivimos como esclavos del infierno? ¿Por qué tenemos la fuente de toda gracia presidiendo nuestros hogares y nuestras familias se están muriendo de sed espiritual? ¿Por qué? Yo se los voy a decir con toda la crudeza que mi corazón sacerdotal puede soportar. Porque hemos traicionado la cruz, porque la hemos convertido en un amuleto sin alma, porque la heredamos de nuestros abuelos, la colgamos donde ellos la tenían y ahí se quedó como un recuerdo de museo, como una reliquia de un pasado que ya no entendemos ni queremos entender.
Tenemos la cruz en la pared, pero hemos expulsado a Cristo de nuestros corazones. Tenemos el crucifijo en la sala, pero hemos entronizado al demonio en nuestras vidas. Y ahora, en este momento, mientras me escuchan, hay algo terrible sucediendo en sus hogares. Hay una batalla espiritual que ustedes ni siquiera están viendo. Hay demonios paseándose por sus cuartos, susurrando mentiras al oído de sus hijos, inyectando veneno en sus matrimonios, robando la paz, sembrando la discordia, preparando la destrucción total de todo lo que ustedes aman. Y esa cruz que está en la pared, esa cruz que podría ser su salvación, está ahí impotente, no porque no tenga poder, sino porque ustedes no le han dado permiso para actuar, porque el poder de la cruz solo se activa con la fe. Y ustedes, hermanos, ustedes que me escuchan ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que miraron esa cruz? ¿Cuándo fue la última vez que se arrodillaron ante ella? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron a Cristo crucificado y le dijeron: Señor, necesito que reines en esta casa, que salves a esta familia, que expulses todo lo que no viene de ti? Yo he visto cosas en mis 50 años de sacerdocio que les helarían la sangre. He visto familias literalmente poseídas por espíritus inmundos mientras la cruz los miraba desde la pared sin poder hacer nada porque nadie la invocaba. He visto matrimonios destruirse en adulterios, en pornografía, en violencia doméstica, mientras Cristo crucificado era testigo mudo de toda esa podredumbre. He visto jóvenes cortarse las venas en baños donde había un crucifijo colgado que nadie les enseñó a mirar con fe. Y cada vez que veo esto, cada vez que llego tarde a salvar un alma, cada vez que tengo que cerrar los ojos de un muerto que se condenó teniendo la salvación a 1 metro de distancia, algo se rompe dentro de mí. Porque yo sé, hermanos, yo sé por experiencia lo que esa cruz puede hacer cuando se la toma en serio. Pero hoy, ahora mismo, ustedes tienen una oportunidad de rescatar su hogar del abismo, una oportunidad de salvar a sus hijos de las garras del enemigo, una oportunidad de resucitar ese matrimonio que ya daban por muerto, una oportunidad de expulsar el miedo, la ansiedad, la depresión, todo ese infierno interior que los está matando en vida. Y esa oportunidad tiene forma de cruz, está colgada en su pared, esperando que ustedes despierten, esperando que ustedes la miren de verdad, esperando que ustedes comprendan lo que yo voy a revelarles en los próximos minutos, que tener una cruz en la pared con fe verdadera es tener el poder del cielo guardando tu hogar, es tener al Rey de Reyes reinando en tu familia, es tener la llave que abre todas las puertas que el infierno ha cerrado en tu vida. ¿Se quedan conmigo? ¿Van a darme estos minutos de su tiempo para que les muestre lo que sus ojos no han visto, lo que sus oídos no han escuchado, lo que su corazón necesita desesperadamente comprender? Porque lo que voy a compartirles no es teoría, no es teología abstracta, no son cuentos piadosos, es la verdad más poderosa que existe, es el secreto que ha sostenido a la iglesia durante 2000 años, es el arma que ha vencido a todos los imperios del mal. Y está en su pared, está esperándolos. Y si ustedes no se van ahora, si se quedan hasta el final, les prometo por todo lo sagrado que hay en el cielo que su vida nunca volverá a ser la misma. Hoy voy a revelarles qué sucede realmente cuando ustedes colocan una cruz en su hogar con fe verdadera, con conciencia de lo que están haciendo, con el corazón abierto a la gracia de Dios. Voy a contarles cosas que he visto con mis propios ojos en 50 años de sacerdocio, experiencias que me han hecho llorar de emoción, milagros que he presenciado en hogares humildes donde la cruz era venerada, amada, respetada. Pero también voy a advertirles sobre los peligros de tener símbolos sagrados sin vida interior, porque eso, hermanos míos, es jugar con fuego. Y el demonio, créanme, conoce muy bien la diferencia entre una cruz que protege y una cruz que es solo decoración. Permítanme empezar diciéndoles algo duro, algo que duele pero que es verdad. Vivimos en una generación que ha perdido el sentido de lo sagrado. Hemos convertido nuestra fe en un sentimentalismo barato, en una religiosidad de ocasión, en un cristianismo de supermercado donde tomamos lo que nos conviene y dejamos el resto. Queremos las bendiciones sin la cruz, el cielo sin el Calvario, la resurrección sin la crucifixión. Y por eso nuestros hogares están vacíos de Dios, aunque estén llenos de imágenes religiosas. Por eso hay cruces en las paredes, pero hay infierno en los corazones. Por eso
rezamos el rosario, pero vivimos como paganos. Y Dios, que es misericordioso, pero no tonto, que es paciente, pero no permisivo, nos está llamando a la conversión verdadera. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, porque lo que voy a compartirles puede cambiar su hogar, puede salvar su matrimonio, puede rescatar a sus hijos, puede traer la paz que tanto anhelan. Voy a hablarles desde mi experiencia, desde las Escrituras, desde la tradición de la iglesia, desde el corazón de un sacerdote que ha visto demasiado dolor y demasiada gracia como para quedarse callado. La cruz no es un amuleto, hermanos, es el trono de nuestro Rey. Y cuando ese Rey reina en nuestro hogar, todo cambia, absolutamente todo. Hace años me llamaron a bendecir una casa en un barrio humilde de la ciudad. Era una vivienda pequeña, con paredes agrietadas, muebles viejos, pero limpia, muy limpia. La señora que me recibió tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que su esposo la había abandonado, que sus 3 hijos estaban en malos pasos, que ella trabajaba día y noche limpiando casas ajenas, pero apenas alcanzaba para comer. Me dijo algo que se me clavó en el corazón como una espina. Padre, yo ya no sé qué hacer. He rezado tanto y parece que Dios no me escucha. Tengo una cruz en cada cuarto de esta casa, pero mi vida sigue siendo un infierno. Hermanos, esas palabras me partieron el alma, porque esa mujer representaba a millones de católicos que tienen fe pero no tienen formación, que creen pero no conocen, que aman a Dios pero no saben cómo caminar con Él. Entramos juntos a su dormitorio y allí, sobre la cabecera de su cama, había efectivamente una cruz de madera. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que miró esa cruz y habló con Jesús? Me miró confundida. Le pregunté, ¿alguna vez le ha pedido a Cristo crucificado que le enseñe a cargar su propia cruz? Movió la cabeza negativamente. Le pregunté, ¿ha consagrado esta casa al Sagrado Corazón de Jesús o solo colgó la cruz porque así se hace? Y entonces, hermanos, esa mujer rompió en llanto, porque comprendió lo que tantos de ustedes necesitan comprender hoy. La cruz en la pared sin la cruz en el corazón es un símbolo vacío. Nos arrodillamos juntos frente a esa cruz y le enseñé a rezar de verdad, no con oraciones memorizadas que salen de la boca pero no del corazón. Le enseñé a mirar al crucificado y a decirle, Señor, tú que cargaste la cruz por mí, enséñame a cargar la mía por ti. Tú que sufriste el abandono en el Calvario, acompáñame en mi soledad. Tú que perdonaste a tus verdugos, dame la gracia de perdonar a quien me ha herido. Y créanme, hermanos, algo sucedió en ese momento. No hubo truenos ni relámpagos, no apareció ningún ángel con espada de fuego, pero esa mujer se encontró con Cristo de verdad por primera vez en su vida. Y cuando uno se encuentra con Cristo de verdad, la vida cambia. Pasaron 6 meses. Esa misma señora vino a buscarme a la parroquia. Apenas la reconocí. Traía luz en los ojos, paz en el rostro. Me contó que sus hijos, uno por uno, habían vuelto a casa, que su esposo le había pedido perdón y estaban intentando reconstruir su matrimonio, que había conseguido un trabajo mejor. ¿Milagro? Sí, pero no del tipo que ustedes piensan. El milagro fue que esa cruz dejó de ser un objeto y se convirtió en una presencia. El milagro fue que esa mujer dejó de ver la cruz como una estampita de buena suerte y la empezó a vivir como un encuentro diario con el amor de Dios. El milagro fue la conversión. Y la conversión, hermanos míos, siempre trae consigo la transformación de toda la realidad que nos rodea. Por eso les digo con toda la fuerza de mi corazón, si ustedes tienen una cruz en su casa, pero no tienen intimidad con el crucificado, empiecen hoy, hoy mismo, no mañana, no cuando se sientan más santos, no cuando las cosas mejoren. Ahora, vayan a esa cruz, mírenla con los ojos del alma y díganle a Jesús, Señor, perdóname por haberte tenido como un adorno. Quiero que seas el rey de este hogar, el centro de mi familia, la razón de mi existencia. Y verán, hermanos, verán con sus propios ojos cómo empieza a cambiar todo. Porque donde Cristo reina, el demonio huye. Donde la cruz es venerada, el pecado pierde poder. Donde el crucificado es amado, el amor vence al odio. Ahora bien, hay algo que necesito explicarles con mucha claridad para que no caigamos en supersticiones ni en interpretaciones erróneas de nuestra fe. La cruz no es un amuleto mágico, no funciona como esos objetos de las religiones paganas o de la nueva era que prometen protección automática solo por estar presentes. La cruz es un sacramental
Y los sacramentales, nos enseña la Iglesia, actúan en la medida de nuestra fe y nuestra disposición interior. Es decir, la eficacia de la cruz en nuestro hogar depende de la calidad de nuestra relación con Cristo. Si vivimos en pecado mortal, si tenemos odios guardados, si practicamos la injusticia, si somos hipócritas que rezamos el domingo pero vivimos como paganos de lunes a sábado, la cruz no nos va a proteger mágicamente. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien en estas palabras. Pablo no dice que se gloría en tener una cruz colgada en su tienda de campaña. Se gloría en la cruz como evento salvífico, como misterio de amor, como entrega total de Cristo por nosotros. La cruz es el resumen de toda la fe cristiana. En ella vemos el amor de Dios llevado hasta el extremo, la obediencia del Hijo hasta la muerte, la redención de toda la humanidad. Por eso, cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar con verdadera fe, estamos diciendo: en esta casa creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. En esta casa nos acogemos a su sacrificio redentor. En esta casa queremos vivir según el Evangelio. Pero vean ustedes la diferencia. Hay personas que tienen la cruz como tienen una herradura para la buena suerte o un trébol de 4 hojas. Piensan: esto me va a proteger del mal de ojo, de las energías negativas, de la mala suerte. Hermanos, eso no es fe católica, eso es superstición. Y la superstición es ofensiva para Dios porque reduce su poder infinito a una fórmula mágica, como si Dios fuera un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Dios es nuestro Padre amoroso que quiere nuestro bien verdadero, no nuestros antojos. Y nuestro bien verdadero pasa siempre por la cruz, por el camino estrecho del Evangelio, por la conversión y la santidad. Entonces, ¿qué significa tener una cruz en la pared con verdadera fe? Significa reconocer que sin Cristo no somos nada, que sin su gracia estamos perdidos, que necesitamos su salvación cada día. Significa recordar constantemente que Él nos amó primero, que Él dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores, que Él nos llama a seguirle cargando nuestra propia cruz. La cruz en la pared es un recordatorio visual de nuestra identidad cristiana. Es como una bandera que dice: esta es una casa cristiana, aquí se vive según Cristo, aquí el Señor es el dueño. Y créanme, hermanos, el demonio entiende perfectamente ese mensaje, por eso tiembla cuando ve una cruz verdaderamente venerada. He conocido casos de posesión diabólica en mi ministerio. No muchos, gracias a Dios, porque las posesiones reales son raras, pero los he conocido. Y en todos esos casos, sin excepción, el demonio manifestaba un odio visceral hacia la cruz. No podía siquiera mirarla, gritaba, blasfemaba, se retorcía cuando se le mostraba el crucifijo. ¿Por qué? Porque la cruz es su derrota. En la cruz, Cristo destruyó el poder del diablo sobre nosotros. En la cruz, el príncipe de este mundo fue expulsado. En la cruz, la muerte fue vencida y nosotros fuimos liberados. Por eso, hermanos, una cruz puesta con fe en un hogar es como una fortaleza espiritual. El enemigo puede rondar, puede atacar, pero no puede entrar donde Cristo reina. Ahora déjenme llevarlos más profundo. Quiero que entiendan qué sucede exactamente en términos espirituales cuando ustedes colocan una cruz bendecida en su hogar y la veneran con fe auténtica. Primero, están proclamando públicamente su fe. En un mundo que niega a Dios, que se burla de la religión, que persigue a los cristianos, ustedes están diciendo: yo creo en Jesucristo crucificado. Eso requiere valor, hermanos, especialmente hoy, cuando es más fácil ser tibio, cuando es más cómodo esconder la fe, cuando parece más inteligente ser políticamente correcto que ser fiel a Cristo. Pero recuerden las palabras del Señor: el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Segundo, están consagrando ese espacio a Dios. Consagrar significa apartar algo para uso sagrado, dedicarlo exclusivamente a Dios. Cuando ustedes ponen una cruz en su dormitorio y dicen: no, Señor, este lugar te pertenece, están invitando a Cristo a ser el guardián de su intimidad, de su descanso, de su vida matrimonial. Y créanme, eso cambia las cosas.
He visto matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaron cuando aprendieron a orar juntos ante la cruz antes de dormir. He visto hombres vencer adicciones a la pornografía porque pusieron un crucifijo frente a su computadora y le pidieron a Cristo que guardara sus ojos. He visto mujeres encontrar paz en medio del insomnio porque aprendieron a mirar la cruz en las noches de angustia y a depositar sus cargas en el crucificado. Tercero, están creando un punto de encuentro con Dios. La cruz se convierte en ese lugar de la casa donde ustedes van a rezar, a reflexionar, a encontrarse con el Señor. Es como un pequeño altar doméstico. Nuestros abuelos lo entendían mejor que nosotros. Ellos tenían sus altarcitos en casa con la cruz, con imágenes de la Virgen y los santos, con veladoras encendidas, y allí se reunía la familia a rezar el rosario, a encomendar el día, a pedir por los enfermos. Hoy hemos perdido eso. Hoy la cruz está en la pared, pero la familia está dispersa, cada uno con su celular, cada uno en su mundo. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta división, tanta frialdad, tanta distancia entre padres e hijos. Cuarto, están estableciendo un símbolo de protección espiritual. Y aquí necesito ser muy claro. La protección no viene de la cruz en sí misma como objeto material. La protección viene de Cristo y nosotros nos acogemos a esa protección mediante la fe simbolizada en la cruz. Es como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Los israelitas que miraban la serpiente levantada eran sanados, no porque el bronce tuviera poderes mágicos, sino porque ese acto de mirar era un acto de fe en la promesa de Dios. De la misma manera, la cruz en nuestro hogar es eficaz cuando la miramos con fe, cuando acudimos a ella en la tentación, cuando nos refugiamos en el poder de Cristo crucificado. Quinto, están educando a sus hijos en la fe. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si ellos crecen viendo que en su casa hay una cruz, que sus padres se santiguan al pasar frente a ella, que la familia se reúne a rezar ante el crucifijo, que papá y mamá hablan de Jesús con amor y respeto, esos niños van a interiorizar la fe de una manera que ninguna catequesis formal puede lograr. Pero si la cruz está ahí solo como decoración, si nadie la mira, si no se reza ante ella, entonces les estamos enseñando a nuestros hijos que la religión es pura formalidad, puro folclore, y no nos extrañemos cuando de adolescentes la abandonen por completo. Y ahora, hermanos míos, necesito hablarles de algo que me preocupa profundamente. He visto en algunos hogares que la cruz ha sido reemplazada por otros símbolos. Hay casas donde ya no hay crucifijos, pero sí hay dream catchers, budas, pirámides de cuarzo, mandalas, esas cosas de la nueva era que prometen armonía y energía positiva. Hay católicos que van a misa los domingos, pero tienen altares sincretistas en sus casas, mezclando la fe cristiana con prácticas esotéricas, con supersticiones, con idolatrías disfrazadas de espiritualidad alternativa. Y esto, hermanos, es gravísimo, porque no se puede servir a dos señores. No se puede tener a Cristo en la pared y al demonio en el corazón. El primer mandamiento es clarísimo: no tendrás otros dioses delante de mí. No dice que puedes tener a Dios y además un poquito de esto y un poquito de aquello. Dice que Dios debe ser el único, el primero, el absoluto en nuestra vida. Y cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar, estamos declarando que Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro único Señor, nuestro único camino a la verdad y a la vida. No hay salvación en otro nombre, no hay poder en ningún otro símbolo. Solo en la cruz de Cristo hay redención, solo en su sangre hay purificación, solo en su resurrección hay esperanza de vida eterna. Por eso, si ustedes tienen en su casa objetos de origen dudoso, cosas relacionadas con el ocultismo, con la santería, con la brujería, con la nueva era, les suplico que las saquen hoy mismo. No las regalen, no las vendan, quémenlas o destrúyanlas, porque esas cosas son puertas abiertas al enemigo, son como invitaciones al demonio para que entre en sus hogares. Y luego nos quejamos de que hay peleas constantes, enfermedades raras, pesadillas, opresiones espirituales. Hermanos, si dejamos la puerta abierta, no nos sorprendamos cuando entran los ladrones. Si invitamos al enemigo con nuestras prácticas sincretistas, no nos extrañemos cuando destruye nuestra paz.
Recuerdo el caso de una familia que vino a consultarme porque su hijo pequeño tenía terrores nocturnos terribles. El niño despertaba gritando, decía que veía sombras en su cuarto, no podía dormir solo. Los padres lo habían llevado a psicólogos, a pediatras, le habían hecho estudios y todo salía normal. Cuando visité su casa para bendecirla, encontré en el cuarto del niño un Dreamcatcher que le habían regalado, supuestamente para protegerlo de las pesadillas. Les expliqué que esos objetos no son inocuos, que tienen un origen en prácticas espirituales ajenas a nuestra fe. Lo retiramos, consagramos el cuarto al Sagrado Corazón, pusimos una cruz bendecida sobre la cuna del niño y les enseñé a los padres a rezarle todas las noches. ¿Saben qué pasó? Los terrores nocturnos cesaron completamente, hermanos, porque donde Cristo reina, el miedo huye. Ahora ustedes podrán decirme, pero padre, eso es casualidad, el niño simplemente creció y se le pasó. Y yo les respondo, llevo 50 años en el ministerio sacerdotal, he visto demasiadas casualidades de este tipo como para creer que son coincidencias. He visto adictos que llevaban 20 años esclavizados a las drogas liberarse completamente cuando consagraron su vida al crucificado. He visto mujeres maltratadas encontrar la fuerza para salir de relaciones abusivas cuando aprendieron a orar ante la cruz. He visto hogares al borde del colapso económico experimentar milagros de provisión cuando pusieron su confianza en la divina providencia y no en amuletos o supersticiones. No, hermanos, no son casualidades, es el poder de Dios actuando en la vida de quienes le abren la puerta con fe genuina. Escúchenme bien, porque esto que voy a decirles ahora es crucial para que ustedes comprendan la dimensión real de lo que estamos hablando. Vivimos en medio de una guerra espiritual. No es una metáfora, no es una exageración piadosa, es una realidad que San Pablo describe en su carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta guerra es real, hermanos. El demonio existe, aunque la cultura moderna lo niegue. El infierno es real, aunque los predicadores tibios no quieran hablar de él. Y cada uno de nosotros está en el campo de batalla, queramos o no. Y en esta guerra espiritual, la cruz es nuestra arma más poderosa. Por eso el demonio odia tanto la cruz. Por eso las sociedades secretas que sirven al maligno profanan cruces y crucifijos. Por eso los satanistas hacen sus rituales invirtiendo la cruz, porque saben que la cruz es el símbolo de su derrota. Cuando Jesús murió en la cruz, pronunció esas palabras triunfales: todo está cumplido, y con esas palabras selló la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio. La cruz no es un signo de derrota, hermanos. La cruz es el estandarte de la victoria de Cristo, y nosotros, al tenerla en nuestros hogares, estamos plantando esa bandera victoriosa en nuestro territorio. Pero para que esta arma sea efectiva, necesitamos aprender a usarla. Y se usa con la oración, con la vida sacramental, con la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. He visto personas que tienen cruces por todas partes, pero viven en pecado mortal. Adulterios, robos, injusticias, odios, venganzas. Y luego se quejan de que Dios no los escucha, de que no tienen paz, de que sus vidas son un desastre. Pero hermanos, ¿cómo va a protegerlos la cruz si ustedes están del lado del enemigo de la cruz? ¿Cómo va a actuar el poder de Cristo en sus vidas si ustedes le dan la espalda cada día con sus pecados? Sería como pretender que un paraguas nos proteja de la lluvia si nosotros mismos lo tiramos al suelo. La cruz en la pared debe ir acompañada de la cruz en la vida. Y la cruz en la vida significa decir no al pecado, sí a la voluntad de Dios. Significa perdonar cuando nos ofenden, amar cuando nos odian, bendecir cuando nos maldicen. Significa ser fieles en el matrimonio aunque haya tentaciones. Significa ser honestos en los negocios aunque todos sean corruptos. Significa educar a los hijos en la fe aunque la cultura los arrastre hacia el relativismo. Significa ir a misa todos los domingos